Hola, ¿cómo están? Hola, Hola, profe. Hola, profe. Hola, Ay, Hola, buenas noches. buenas noches, estamos entrando. Bueno, bienvenidos a este encuentro con la creatividad. Y les tengo que decir que en el fin de semana no pararon de entrar imágenes maravillosas en el chat, y estoy pero sorprendida bien. Cuenten ustedes cómo se sintieron al hacer las imágenes y al verlas de sus compañeros, porque me interesaría saber ustedes cómo vivieron esto de estar el fin de semana en un chat donde colgaba imágenes y se opinaba sobre imágenes. Unos ¿Quién se genios, mis anima a decir? compañeros. Dibujaban re bien. súper copado. Perdón, ¿quién habló? ¿Estamos bien? Estoy en Gracias. el A. A ver si se animan a acercar la cara, mirar y reconocer dónde están ustedes. ¿Cuál es mi dibujo? A ver Sí, si alguien ahí yo lo reconocí, profe. A mí lo que me pasó es como, decime, ¿cuál es el tercero, el cuarto, el es quinto? en la 1, 2, 3, cuarta fila el primero, Sí, como 1, el 2, 3. pececito. ¿Este? El Espera que admito a alguien. 1, 2, Cuarta 3, fila. 4, la cuarta fila, el primero, que es el pececito Ahí está, el primero, con el sí. pajarito y el rayo. ¿Ahora lo ven todos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. a ¿Lo mí ven me grande? pasó Sí. que después, nada, no le escribí porque no quería molestar tampoco el fin de semana, pero como que tuve necesidad después no hice nada, está como está, pero como de Sí. intervenirlo, como de seguir haciendo cosas. Y no sabía si podía o no podía, porque también tenía miedo por el tema de la fecha, que era hasta el 22 que se podía como... nada, como que estuve un montón de tiempo, como bueno, lo tenía ahí, digo, ay, intervengo, lo que pasa es que ya había enviado la foto, entonces como no sabía cómo manejar eso. Pero con muchas ganas como de, nada, de seguir haciendo cosas. Y como bastante frustrada al ver el de mis compañeros, la verdad. Porque... Al contrario. Sí, estamos iguales. Yo mandé el mío y después veo lo de mis compañeros y digo, ay, le hubiera puesto más creatividad. A mí me parece que tiene una gracia y una simpatía, y además trabajaste en formato cuadrado. Sí, Algo hice cuando les envié el instructivo, que les envié, porque ustedes respondieron una consigna que yo creí que no les había enviado, que hacía más difícil el trabajo, que era la consigna de elegir la hoja rectángulo, cuadrado, o rectángulo que era el doble de que era 2 cuadrados. Cuando empecé a ver lo que ustedes enviaban, que hay rectángulos que son 2 cuadrados, ¿sí? Que son la sumatoria de 2 cuadrados, dije, uy, ellos hicieron con el que era más difícil. Pero ya lo habían hecho. ¿Qué les iba a decir? No, disculpen, no hagan en cuadrados ni en rectángulos que son el doble de un cuadrado, porque es más difícil. claro. Ya los habían hecho. Podían elegir, pero no sé, son esas cuestiones que uno a veces cree que dice una cosa, y evidentemente si todos ustedes eligieron el formato más difícil es porque yo les pedí más difícil. Con lo cual nos introducimos a nuestro tema. Con lo que vos decís y esta cuestión del cuadrado, salen Sí. temas a la luz. Que recrear es como algo que ver nos hace querer crear. Ver lo que hace otro nos inspira. Y en ese sentido les tengo un pequeño regalito que va a aparecer ahora 7:30, para que lo vean tranquilos en sus casas, pero para que vean lo de todos. Pero previo a ese momento, yo tengo una selección de imágenes, que espero haberla apartado bien, pero me parece que la aparté y la cerré. Yo había hecho una selección de imágenes bastante distintas,
Y desde las más sencillas a las más complicadas, pero la vuelvo a hacer y vuelvo a compartir. Las imágenes, tanto las más complicadas como las más sencillas de representar, también nos dicen muchas cosas. A ver si se encuentra alguien que hizo una imagen muy sencilla. ¿No está? Pero nos puede contar, nos pueden contar el resto. ¿Qué ven en esta imagen? Paisaje. Un Sí, la mía, sol, la mía, un profe. árbol, las Y montañas. pero Como una algo pasa. dicotomía. Es A una ver. dicotomía. Tenemos A ver. opuestos. Hay ¿Por qué? opuestos. Y porque está Claro, el empieza sol y primavera, está la ¿verdad? lluvia, está la Sí. tierra y está el agua, está arriba, está abajo. Sí. Y parecería que no sé dibujar, pero sé decir muchas cosas dibujando. Y si sé Sí. decir cosas dibujando, sé dibujar. Pasemos a otro. Autor, autora. ¿Se encuentra por acá? No cambió, profe, la imagen. Ah, entonces tengo que salir y volver a entrar. Uy. Ahí, ¿ahora están? ¿Ven la imagen? Sí, ahora sí. Sí. Ahí Autor, sí. autora. ¿Quién trabajó con regla? ¿Qué ven? Autor, autora está escondida, escondido, o no pudo llegar a este encuentro, pero el resto, ¿qué ve? Como un Rayas ojo perfectas. en el centro. Sí. ¿Pero qué nos quiere decir ese ojo en el centro? Como que te Como mira, te da la sensación. Sí. Te mira. ¿Y es un Vigila. ojo? ¿Es un ojo orgánico? ¿Es un ojo que uno dice es un ojo de tal o cual animal? ¿O es un ojo más No. bien? Como geométrico. Parece un ojo que lo Un mira dibujo como todo, más porque mira geométrico. horizontal y vertical. A mí me dio los vitró de iglesia. Ah, Por muy la interesante. estructura, la Sí, estructura con mucho triángulo, como una bajada como de estructura, como si fuese un establo antiguo, con un enfoque así como de ojo de vitró. sí, puede ser. Ahora si yo hago así, ¿qué pasa con ese ojo? ¿Lo seguimos viendo o qué vemos ahora? La curva. Ya, el ojo no está. ¿Será un camino ahora? Puede ser. como Sí. Una Yo veo una subida. montaña rusa. Ajá, también, claro. Vemos algo completamente distinto. Como una Sí, pendiente. pirámides. ¿Y ahora? Para mí está como con perspectiva, está como tridimensional. O sea, porque por momentos veo esquinas, literal. Ah, ja. ¿Será que con las líneas, cuando hacen un triángulo, nos dan la sensación de tridimensión? Aunque sabemos que estamos en un plano, que esta es la pantalla. Mm. ¿Será? Probemos. ¿Nos da sensación de que algo se va a meter o que hay profundidad? Sí, ahí Sí. parece como un rincón, como una habitación, como una esquina, como un piso, el de abajo. Sí. Fíjense cuánto nos dice. Y trabajando con regla. Cuestión que es sumamente interesante para analizar. Acá los tenía marcaditos. A ver, esperen. Fotos. Acá. Vuelvo a
a seleccionar. Acá estoy. Ahí, qué lenta que estoy. Sigo admitiendo. Y esto venía, abro de nuevo. Acá. A ver si ven todos lo mismo. ¿Lo ven grande? ¿Está el autor o la autora? Y acá, profe, hola. Hola. Ariel. Bien. Contanos cuál fue tu primera idea y cuál es la idea que vos después fuiste desarrollando. Bueno, la idea era hacer como una especie de paisaje, incluidos los Sí. materiales que teníamos que poner, el círculo, el triángulo y el rayo. Por eso un poco esta especie de tronco que hay y el pino, pino. ¿Y los demás qué ven? Porque ahora vamos a completar tu idea. A ver, ¿qué ven los demás? ¿Ven la idea original o ven otras Pino, cosas? pasto, una rama, Sí, como un una árbol luna. caído, ¿no? El Un negro árbol pareciera caído. como un árbol caído. Una alfombra bucle con una rama arriba, de verdad. Como Yo veo, Es a mí increíble esta cómo- imagen me cómo transmite imaginan. complejidad, mucha complejidad. Profe, yo veo muchas nubes por detrás, encimadas. Es verdad. Vemos muchas Y cosas, abajo ¿no? las montañas. Y, por ejemplo, si hacemos así, ¿qué estaríamos viendo? El árbol, las nubes, las ramas. Una montaña. El árbol Podría y las ser. montañas. Mirá, las montañas, claro. Y si hacemos así, Cabecitas de personas. cabecitas de esas típicas de la Pantera Rosa, ¿no? Que cuando iba al teatro se veían Sí. esas cabecitas. O sea que depende muchísimo de qué miramos, ¿no? De si nos A mí parecen acercamos. escamas. Escamas de ¿Cómo? un pez. Parecen Escamas escamas de de un... un pez. Pero no era una alfombra, no eran nubes. Me estás volviendo locos. ¿Cómo llegamos de la alfombra, de las nubes, abajo del agua? ¡Qué locura! Llegamos. Si estábamos con un pez y era una alfombra, ¿cómo llegamos? ¿Qué pasa acá que vemos otras cosas? Qué lindo. Eso en el El fin de cielo y el semana. agua, el aire y el agua. El aire y el agua. Un pajarito y un pájaro. pescado. Sí, miren. Pasa que el fin de semana a mí me entraban imágenes en el celular y de repente en mi casa decían, ¿de qué reís? Estás mirando, tan entusiasmada. ¿A qué no se imaginan que estaba mirando? Estaba mirando. Es un triángulo que te saluda, te da las manos. Es un triángulo que te salude, que tiene pico y que tiene ojo. No sé, yo lo veo con ojo y pico. Sí, es un pato. ¡Wow! Y tiene Es un como pato. patas. Un Parece que te patito. absorbe el triángulo. Parece uno de los pajaritos de Angry Birds. Bien. Parece lo que nosotros creemos que parece. ¿Saben por qué? Les cuento un secreto. Tanto nosotros como los chicos tenemos un repertorio de imágenes que conocemos. Lo que van a ver en otras materias que se llaman saberes previos. En función de nuestros saberes previos,
es que vamos a interpretar y resignificar lo que vemos. ¿Sí? La verdad que todo el fin de semana, cuando ustedes iban cargando en el chat que hicimos para comunicarnos, iban cargando las imágenes, yo miraba y decía, qué interesante, y se veía a su vez cómo ustedes iban recreándose, influenciándose, entusiasmándose por hacer. ¿Puede ser que sea así? Sí, a mí me pasó que, por Sí, ejemplo, cuando empecé a trazar las líneas, no encontraba ninguna imagen que me quedara con esos trazos, ¿no? O sea, iba más para lo abstracto. Y de sí. repente tracé 2 líneas y me encontré como que tenía montañas atrás. Entonces, ahí me entusiasmé más, porque quería buscar más formas y encontrar, digamos, dentro de eso dibujos o imágenes que quisieran mostrar algo. Claro, muy bien. Y así, digamos que el entusiasmo es parte inherente a la creación artística, a querer hacer algo. Ustedes tenían una hoja en blanco de un formato puntual y tenían que hacer algo. Y fíjense qué variado es todo lo que pudieron hacer a partir de un triángulo, un rayo, un círculo, y que lo que ustedes fueron construyendo, influenciándose entre ustedes, aunque no se dieran cuenta, por esta comunidad que es el grupo de WhatsApp, resultó tener características distintas a lo que hicieron los chicos del B, a lo que hicieron los chicos del C, ¿sí? Y a lo que podrían haber hecho otras personas en otros años, en otros momentos, porque crearon como una comunidad donde se fueron influyendo mutuamente. Y ahora esta pregunta que hacían al principio, que ahí no me sale Florencia, dice, yo no sabía si seguir o no seguir, les cuento esto a todos. ¿Quién define cuándo está terminada una obra de arte? ¿Quién la hace? Si yo digo está terminada, y bueno, alguien podrá decir, no la veo terminada, no me gusta, pero el autor es el que dice, bueno, yo me planto acá y acá está. Pero en el siglo XX el arte empezó a tener un montón de formas diferentes. Y dentro de esas formas diferentes se permitió la reproducción y la recreación. Algo que ya venía pasando hace mucho tiempo atrás, porque recreaciones y reproducciones hubo toda la vida. Pero ahora, en el siglo XX, se empezó a usar con un estatus de arte diferente. Con lo cual, el segundo trabajo que ustedes están empezando a hacer son las recreaciones de los propios trabajos, de los trabajos de ustedes mismos. Para que puedan ver mejor y apreciar mejor todo lo que fueron cargando desde el jueves que nos encontramos hasta el lunes que habíamos puesto fecha tope para cargar, yo les hice una pequeña sorpresa en video, donde les doy algunas explicaciones que son generales para todos y para cada uno de ustedes, donde marco algunas cuestiones de qué sensaciones nos dan las curvas, qué sensaciones nos dan las rectas, y cómo podemos, jugando, intercalando unas y otras, generar imágenes que tengan mucha riqueza. La verdad que cuando ustedes ponían los nombres, a mí me importa conocerlos a ustedes, pero mucho más me importaba ver cómo funcionaban como grupo, cómo podían influenciarse unos a otros sin estar sentados unos al lado del otro, que es lo que pasa en la escuela tradicional, que uno miraba, en un taller de arte, uno miraba al que estaba enfrente, al que estaba al costado. Pero en nuestro taller virtual nos miramos a través del chat, a través de estos encuentros, a través de los videos que uno hace, que los docentes hacemos para mostrarles a ustedes. ¿Qué criterio tenemos en estos videos? Mostrar lo mejor de lo que hicieron. ¿Cómo lo hago en el caso del dibujo? Y bueno, yo simplemente les recorté los bordes y algunos que tenían sombras o que estaban un poco oscuros les di un poco de luz.
porque mi intención no es mostrar un dibujo académico, un dibujo formal, un dibujo técnico, un dibujo de un artista consagrado. Mi intención es que ustedes vean cómo producen ustedes. Y que de ese intercambio se animen a seguir creando. Ahora con un nuevo elemento, que es el color, y que son los emoji, y que son las palabras que hagan referencia al taín, pero siempre con esta lógica de libertad. ¿Se animan? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, en esta lógica de libertad tenemos una tarea más, que es mitad sincrónica, que es asincrónica porque no la vamos a hacer todos juntos, pero también tiene un tiempo determinado, por eso digo, tiene algo de sincrónico. Tenemos un enlace que nos llegó de el Teatro Cervantes para ver una obra que es increíblemente interesante. ¿Saben qué? Se llama Hamlet con J. Hamlet de Villa Elvira. Nuestro enlace dura 15 días. Quiere decir que ese es el tiempo que tenemos para ir al teatro. No es un video de YouTube que podamos encontrar libre. Es un video que sí está a través de la plataforma de YouTube, que dura más de 1 hora, así que se tienen que organizar para decir, o me siento y lo veo, o, bueno, lo voy a ver en dos tardes. Cada uno se va a ir organizando porque es un poco largo. El video que les hice para ustedes de sus trabajos dura 2 minutos. Ese sí, lo pueden ver, lo pueden compartir. Se lo muestran a quien quieran porque es interesante esta mirada, ¿no? ¿Qué veo yo en lo que hizo mi compañero y qué ve mi compañero en lo que hice yo? Y los demás. ¿A quién inspiro? ¿Cómo inspiro? Y también es un ejemplo de cómo hacer muestras, porque las maestras siempre vamos a estar queriendo mostrar lo que hacen nuestros estudiantes, porque es la manera de aprender y de sentir de que lo hicimos para algo, no hacemos un dibujo para que esté en una carpeta de plástica. El objetivo de un trabajo de artística no es la carpeta. El objetivo de cantar una canción no es darle el gusto al profesor. El objetivo es disfrutar con la creación artística, con la ejecución de una obra, con la interpretación de una canción y hacer disfrutar a otros, invitar al juego del arte. Si no, ¿qué sentido tiene? No sé si están de acuerdo. ¿Qué dicen ustedes? Veo alguna cara que se mueve. ¿Están de acuerdo con esto de invitar al juego del arte? Sí, profe. Sí, está bueno. Sí. Y así, y les aclaro, porque en general nos preocupa también aprobar. Yo les voy a mandar un formulario donde les hago preguntas. Claramente, cuando les decía todos tienen las posibilidades de aprobar, es porque no aprueba el que hace el trabajo, entre comillas, más prolijo, más bello, con más aplausos, con más me gusta. El trabajo se hace y se hace una pequeña reflexión de qué nos costó, cómo lo hicimos, y así construimos nuestra calificación, nuestra forma de aprobar arte y educación, haciendo. Sí, yo sé que hubo gente que lo hizo a último momento, no hay problema, siempre estamos a tiempo para hacerlo. ¿Sí? Ahora, ¿vamos a ir juntos al teatro? Sí, de alguna manera vamos a ir juntos al teatro. La próxima semana vamos a comentar, tenemos 15 días, o sea que la próxima semana vamos a ver los trabajos en color, que habíamos dicho que podían incluir los emoji. Si se van un poco de la consigna y alguien encuentra un editor que les gusta, eso pasó en el primero B, no hay problema. Si hablan con alguien del primero B y les gusta una imagen de primero B, pueden ver el video de ellos también. No hay problema, porque acá la cuestión es ver cómo a través de algo muy sencillo me convierto en alguien que hace, en alguien que es capaz de crear. Y eso, bueno, no les quiero adelantar qué pasa en Hamlet con J.
pero tiene que ver con eso. Entonces, ustedes ya se posicionaron como creadores, ¿sí? En punto y línea. Ahora se tiene, y la verdad, ahora cuando vean, que creo que ya está disponible, cuando termina la clase lo pueden ver, son 2 minutos de video de ustedes. Ahora se posicionan en creadores de colores, de puntos, líneas, colores, palabras. ¿Se acuerdan que podían incluir palabras, signos? Vamos a tener toda la semana para cargarlo, hasta el jueves inclusive. ¿Sí? Y nos volvemos a encontrar. Y sobre eso vamos a reflexionar. Y esa reflexión es lo que construye nuestro recorrido dentro de arte y educación. ¿Se entiende? ¿Les da tranquilidad o dicen, pero no me va a tomar un parcial después que yo tenga que dar historia del arte? Díganme la verdad de las dudas. No, Yo no, estoy mirando. está bien. Está bueno porque en realidad es toda experiencia esto. Sí, les cuento. Esto lo fundamentan varios autores. El que a mí más me parece que sintetiza esto es Howard Gardner, conocido por las múltiples inteligencias, en su libro Arte y Desarrollo Humano. Y él dice que las personas, los niños y los adultos también, entendemos mejor si primero hacemos, experimentamos. Sobre esto que experimentamos, analizamos, vemos, tratamos de entender. Y después estudiamos la teoría que lo sustenta. Que de esta manera, lo que dice Gardner, y Gardner dice, y hay que hacer muchas muestras en la escuela, porque de esta manera, estas muestras van a lograr un conocimiento. Veo algunas caras que dicen como que van entendiendo de qué se trata. Sí, como que enriquecen. Enriquece tanto y hace que no te lo olvides más. Porque lo relacionamos con una experiencia ya vivida, me parece. Claro, y con una experiencia que ustedes se van a dar cuenta. Yo cuando veo los videos con los trabajos de ustedes, o cuando veo que alguien que no es de la cátedra, que no está cursando, lo comenta, y digo, wow, esto a alguien lo motiva, lo inspira, lo hace pensar, le da ganas de dibujar, y eso te da una sensación que no es una sensación intelectual, que es una sensación vivencial. Y bueno, eso era lo que nos daba miedo a ver qué iba a pasar con un taller de arte que no se pudiera hacer presencial, como todas las otras actividades que hacíamos los años anteriores. Pero sí se puede de otra manera. Y eso es lo que hacemos, lo que vienen haciendo ustedes cada vez que comparten una imagen. Darle al otro esa experiencia. Nos quedan, sí, unos minutos para dudas, consultas. Igual nos queda el chat, podemos seguir comunicándonos, pero... No, yo respecto de la pregunta que había hecho en relación a si estamos más tranquilos o no, o sea, a mí Sí. me tranquiliza en el sentido de que la realidad es que yo siento como que no soy buena dibujando, ¿no? Pero que usted haya dicho que bueno, si nosotros podemos transmitir algo con el dibujo, es que sabemos dibujar, digo, bueno, entonces sé dibujar de alguna manera, ¿no? Porque No. desde ese lugar me tranquiliza, ¿no? Porque yo dije, uy, si va a evaluar el dibujo, claramente ahí no voy por buen camino, ¿no? Pero bueno, me parece que está bueno, está buena la mirada. Así que... Y la pregunta es, ¿en qué le serviría que usted, qué serviría? No estoy en contra del que dibuja, el que tiene un modelo y lo dibuja bien, por supuesto que lo valoro, pero ¿qué es lo que nos sirve como docentes de un dibujo? Principalmente principalmente animar al niño a crear, que el niño se anime. Claro. Motivarlo a transmitir algo a fácilmente. través, en este caso, del arte. Claro,
Y si vos te pones desde un lugar de que si no lo hago perfecto, no lo hago, entonces no voy a hacer nada nunca. ¿Quién hace todo perfecto? Y además creo que la manera de las clases se hace muy llevadera para nosotros. Estamos como con lecturas muy claras y consignas así como en base a la lectura muy específicamente, y esto como que nos descontractura un poco, porque de repente nos permite jugar y cumplir con una tarea, digamos, que no nos es... la palabra no es pesada, pero si no digo como que no es así tan reglada, ¿no? Como que nos permite descontracturarnos un montón. Sí, y eso sí, fíjense esto, no significa que no haya que dedicarle tiempo y dedicación, porque cuando ustedes le dedicaban en el fin de semana tiempo a subir sus dibujos, si alguien dijo, tardé X tiempo en hacer el dibujo, pero tardé más de media hora en poder sacar una foto para poder compartir. Es un Claro, aprendizaje. seguro, y por supuesto que nos llevó nuestro tiempo, pero creo que a lo que me refiero es que disfrutamos de la tarea, digamos, como que descontracturamos un poco de todo lo que venimos, ¿no? De leer y contestar, decir, bueno, acá descontracturo, dibujo, hago lo que me sale, lo que siento, y me parece que eso está buenísimo. Sí, y lo han hecho con mucho compromiso. La verdad que cada vez que bajaba las imágenes, realmente lo han hecho con el mismo, yo creo que incluso con más compromiso de otros años, que tenían que hacer otros trabajos en sus casas y traerlos, y bueno, siempre estaba el que, ay, no pude, no hice, no, ustedes estuvieron, y además uno veía en tiempo real cómo iba haciendo uno, colgaba y después colgaba el otro, y realmente es maravilloso para mí e inspirador y una responsabilidad también ver que ustedes le ponen a una tarea que, entre comillas, podría decir, bueno, hacer un dibujo. No, pero es un dibujo para mi grupo, para que los demás miren, para que entendamos todos juntos qué significa un dibujo. Profe, Sí, a mí en particular, bueno, me gustó mucho que haga esta aclaración porque yo cuando hice el dibujo estaba muy triste y me sentía con un poco de vergüenza para enviarlo. Esperé al último día, además porque tengo mi teléfono que ya está en las últimas, pero me gustó mucho la experiencia y me sirvió porque en particular este es un momento así súper complicado y esta tarea me ayudó muchísimo. Y la aclaración que usted dio me está ayudando muchísimo más y ahora puedo entender y llevarlo a la práctica, de que también es un poco de soltar y de mostrar y también de aprender con las experiencias. buenísimo. Bueno, muchas gracias por lo que estás diciendo. Nos queda el último minuto, pero en el chat seguimos. Y la verdad que yo estoy agradecidísima de ustedes que en este contexto le ponen toda la emoción, la creatividad y todo lo que se ve en los dibujos que están haciendo. Pero una consulta. ¿El editor lo tenemos que hacer con nuestro dibujo? ¿Podemos elegir algún dibujo El del que quieren. compañero o fusionar dos dibujos? Lo que quieren, ya ustedes ahora mezclan. De ustedes, buenísimo, de los gracias. demás, lo que les gustó, un fragmento, lo multiplican, no. Me agarro de la cabeza. Si fue Buenísimo. Gracias. interesante lo que hicieron hasta ahora, uy, lo que viene.